Bueno, ahora el Banco Central, esta semana, y eso fue un pedido del presidente de la Nación, sacó una circular en la cual fijó que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual. Igual es un montón en términos comparativos con otros países, porque Argentina tiene un enorme problema con el crédito, pero por lo menos hay un tope ahora a eso. Estamos en comunicación con Juan Cuatromo. Juan es presidente del Banco Provincia desde diciembre de 2019 y además presidente del grupo Vapro. Juan, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, un gusto. Primero eso, me interesa saber cómo se aplican desde los bancos estas normativas y qué pasa con la gente, con los clientes del banco, bueno, en tu caso particular es el Banco Provincia, que tienen problemas para poder pagar una tarjeta que tiene un interés exorbitante. Claro, mira, primero hay una cuestión básica que es cómo define el marco de política del Banco Central. Porque ese es la referencia inmediata, generalmente porque digamos que es la tasa a más corto plazo y es sobre la cual después se estructura el resto del negocio bancario y de cómo uno puede fijar precios. Si el Banco Central en esto en este producto, en la tasa del ELIC, digamos, o lo que antes se llamaba LEVAC, te pone una tasa del 60%, todo lo que vos vas haciendo a continuación toma eso como punto de partida. Claro. Porque básicamente vos tomás depósitos del sector privado. Si el Banco Central a 7 días te paga 60% y con casi sin riesgo, ese digamos es el punto de partida para después ver a quién le prestás, porque a cualquier otra persona o empresa que le vas a prestar, que además tiene un riesgo distinto, le empezás cobrando por sobre esa tasa, digamos, de política. Por eso que la primera definición que tomó el gobierno nacional desde que asumió fue bajar agresivamente esa tasa que hace un tiempo estaba por sobre el 60% a fin del año pasado y ahora ya está en 40%. Eso te da un marco distinto para luego vos después fijar, digamos, el resto de las tasas. Por supuesto que en nuestro caso, que somos un banco público, cuando se producen situaciones de mora, lo que uno busca es generar mecanismos de refinanciación antes que priorizar una gestión muy agresiva de cobranzas. Claro, podría ser un banco privado, ¿no? Claro, entiendo que ahí hay seguramente una diferencia. Ahora, Juan, vos que conocés bien, digamos, el sistema bancario, ¿por qué se da este fenómeno de que en la Argentina el crédito, primero todo lo de particulares, después quiero pasar también a los privados, porque también me interesa ese tema, pero en el caso de los particulares, ¿por qué es tan costoso el crédito en la Argentina? Cuando uno compara con otros países hay diferencias muy, muy grandes. Y bueno, lo que pasa es que eso me parece que la respuesta está en nuestra historia, nuestra historia económica, por lo menos en la etapa de la segunda globalización financiera, digamos, luego de la dictadura, que Argentina pasó un proceso de mayor integración a los mercados, como se dice, fueron años de mucha inestabilidad macroeconómica. Y un crédito es un contrato en el tiempo, o sea, generalmente vos sacás un crédito para hacer un consumo o una inversión hoy que lo vas a ir devolviendo a lo largo del tiempo. Y eso implica un riesgo. El riesgo puede ser el riesgo inherente a la actividad, o sea, que vos no pagues, pero también hay otra serie de riesgos que tienen que ver con el entorno económico, que tienen que ver con situaciones de crisis, situaciones de no pago de deuda, elevada nominalidad, o sea, toda una serie de factores estructurales que lo que hacen es acortar el horizonte en la política, a la hora de extender un crédito. Y además de tener horizontes más cortos, poner un precio más caro, y el precio de un crédito es la tasa de interés. Entonces, también es un trabajo, digamos, que tiene que ir acompañado desde la macro, que es lo que mencionaba antes, desde el desarrollo del negocio bancario, si querés, donde el rol de la banca pública es clave para evitar también que no haya situaciones de colusión y donde los bancos cobren caro solo por tener algún monopolio, pero también es una cuestión de ir dándole tiempo a la economía para que se normalice. Estamos hablando con Juan Cuatromo. Juan es presidente del Banco Provincia. Juan, me interesa entender esto, de concepción, ¿cuál es la diferencia en cuanto al servicio que presta entre un banco público, como es el Banco Provincia, y la banca privada? Si es que hay diferencia.
A ver, en el servicio, en lo que debería recibir el cliente, digamos un cliente bancario, no es que hay una diferencia. Lo que hay una diferencia es de concepción de para qué se crea un banco público. Claro, me refería a la orientación de las políticas del banco. Claro, a ver, un banco privado, como cualquier empresa privada, se crea para ganar plata y no mucho más que eso. El banco público tiene un rol que se define a partir de la política, que en nuestro caso, o desde que asumió el gobernador, a nosotros nos dio un mandato muy claro, que es acompañar el desarrollo productivo de la provincia, estar cerca de los sectores productivos, con mucho énfasis en el sector pyme, agropecuario, industrial, de comercio, en toda la provincia de Buenos Aires, y eso lo que implica es que nosotros, nuestra primera vocación es generar productos de crédito a tasas lo más competitivas posibles, a veces con algún por debajo de lo que sería un costo, si querés, propiamente de un banco privado, pero sin descuidar el patrimonio del banco, que son recursos de todos y todas las bonaerenses, ¿no? Uh-huh. O sea que todo básicamente empieza de cuál es la definición de política. Nuestra definición de política es, como dijo alguna vez Arturo Jaureche, que fue presidente del Banco Provincia, es producir y producir. Y desde ahí orientamos el resto de las decisiones. Juan, y con respecto a, yo recién te preguntaba por los créditos y lo difícil que es para las personas conseguir un crédito, o mejor dicho, lo difícil que es pagarlo, porque las tasas son tan altas que después se vuelve difícil pagarlo. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Uno lo que veía en los últimos años, por ejemplo, observaba que cuando vos tenés altas tasas tan altas, el que tenía plata, en vez de ir a invertir y correr un riesgo en la inversión, iba y lo ponía en el mercado financiero y sin riesgo, o muy poco riesgo, mejor dicho, porque riesgo hay, muy poco riesgo, ganaba un montón de plata. ¿Qué pasa con eso? Con la necesidad de las empresas, por ejemplo, porque digo, vos tenés una empresa, una pyme o una empresa más grande, necesitas sí o sí, financiación para poder invertir. Sí, por supuesto, el crédito es parte natural del desenvolvimiento de la economía. Así que no es que hay un problema con el crédito, con la toma de deuda. Cualquiera que administra un negocio sabe que eso es parte normal del desarrollo. Lo que pasa que, y a mí algunas me preguntaron si poner foco en pymes era sustentable. Básicamente esta idea de que la producción nacional, como no sería competitiva, estaríamos subsidiando algo que es intrínsecamente ineficiente. Y para mí la respuesta es otra. Si uno ve cómo sobrevivió el sector pyme estos 4 años y el sector productivo en general a un entorno de mucha crisis, de recesión, lo que eso implica en términos de capacidad de gestión, de capacidad de innovación, de resistencia propia del negocio, yo creo que por supuesto que son sostenibles. Lo que pasa que con tasas del 80% es muy difícil, por esto que vos explicaste hace un rato, que cualquier negocio se pueda desarrollar. Y si las tasas están por encima del 100% directamente, no hay manera de viabilizar un negocio, ¿no? Claro. Por esto mismo que vos explicaste, vos pensás que si la tasa de más corto plazo, como era en su momento la LEVAC, que era a una semana o hasta un día en algún momento, te paga tasas cercanas al 60%, y es muy difícil pensar en otra actividad. Claro. Lo que pasa es que eso después tiene consecuencias, porque si los recursos se vuelcan a este tipo de actividades especulativas, se resiente la producción, se resiente el empleo, se resiente la demanda, se resiente la actividad, los comercios venden menos, o sea, es un círculo vicioso que básicamente las consecuencias son lo que estuvimos viendo. Uh-huh. No solo afectan al negocio, sino afectan al conjunto de la economía y de la sociedad. Pero ¿y cómo se hace, Juan, entonces para reactivar, la actividad productiva? Porque, digo, ¿cuál es el vínculo entre un banco, el Banco Provincia, por ejemplo, o cualquier otro banco, y la actividad productiva? Bueno, por empezar lo que decíamos antes, el Banco Central, y las políticas macroeconómicas tienen que acompañar al desarrollo y a la protección del mercado interno. Ahora, una vez que eso se empieza a motorizar, nosotros podemos salir a prestar, nosotros en particular, el Banco Provincia, en el marco de lo que se llamó Arriba Pyme, que es una estrategia integral del gobierno provincial, lanzamos una línea que se llama Repyme. Son cuatro líneas que financian descuento de cheques, capital de trabajo, refinanciación de créditos en situación de mora y prefinanciación de exportaciones. Nosotros cuando la creamos esa línea la fondeamos en 15.000 millones de pesos, esto fue hace 3 semanas, y la respuesta a tasas
a tasa fija que empiezan en 25%. Cuando creamos la línea, esperábamos, digamos, una buena respuesta, pero la verdad que estamos colocando cerca de 400 millones de pesos por día en los 130, con una cobertura que llega a los 135 municipios de la provincia y también en Capital Federal. Y por eso esta semana ampliamos el cupo en 5.000 millones de pesos más. Lo que quiero decir es, lo que vos tenés que generar son las condiciones económicas para que los comercios tengan demanda. Entonces también el gobierno nacional, que había lanzado la tarjeta alimentar, donde el Banco Provincia también estuvo presente en la distribución, ahora estamos en el conurbano, y a partir de febrero, y durante lo que queda de febrero y lo que queda de marzo, vamos a llegar a toda la provincia de Buenos Aires. Con eso generas poder de compra. Lo que tenés que también es dar instrumentos para reducir, digamos, o para un mejor manejo en los costos de las empresas, eso del lado de la oferta, e ir teniendo un desarrollo más balanceado, digamos, entre lo que los comercios ofrecen, que haya demanda para realizar esa oferta, y de ese modo ir impulsando el crecimiento. El banco lo que tiene que hacer es acompañar sin ahogar la actividad productiva, básicamente. Es Juan Cuatromo quien habla con nosotros, presidente del Banco Provincia y también presidente del Grupo Vapro. Juan, gracias por la entrevista. Me quedé pensando qué entretenido debía ser también cuando Jaureche estaba al frente de ahí del Banco Provincia. No digo que vos no seas entretenido, Juaré, perdón, no lo tomes mal. No lo tomo mal. Si buscas en YouTube vas a encontrar algún video de la época. Te juro, porque de verdad que no lo sabía. Desconocía que Jaureche había estado al frente del banco. Mirá, muy bien. Bueno, he aprendido algo. Juan, gracias por la entrevista. No, por favor, digo un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.